Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este su tiempo de una palabra viva eficaz, la de Art Hashem, gloria a Dios, donde vamos a estar meditando en la bendita y preciosa palabra del Señor, como lo hacemos regularmente. Amén, bendito el nombre del Señor. Recuerde que nosotros usamos dos principios, uno del Tanakh y otro del Brihadachá, del Antiguo y Nuevo Testamento, donde dice allí en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y lo mismo allí en el Brihadachá, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, cuando el nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai Yeshua HaMashiach, nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, mis amados hermanos, vamos a estar continuando, meditando texto, en estos textos de la palabra del Señor. Venimos meditando en un gloria a Dios, en un tema que se llama siguiendo los pasos de Yahshua, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yahshua Hamashiach. Ya en días pasados, comenzamos la semana pasada un punto 128 que era Jerusalén. Hablamos de el Agir, que es el asno, cuando el Señor Jesucristo entró en Jerusalén montado en un Agir, en un pollino, hijo de asna, allí cumpliendo la profecía que decía: aquí tu rey viene, humilde, sentado, manso y humilde, sentado en un hijo de animal de carga. Amén, bendito sea el nombre del Señor. También estuvimos hablando acerca de cuando el Señor entraba allí, bajaba por el monte de los olivos, sus discípulos, sus talmidim les decían: bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Amén. Baruch haba Hamelech Bichen Adonai Shalom Bishomayim y Kabod en las alturas. También tocamos ayer, tocamos el tema que era Abanim, piedras. Gloria sea el nombre del Señor. Y hoy voy a terminar. Claro que también tocamos Da'asin Hayom Haseh. Si conoces este estudio, y voy a terminar en cuando dice en el punto E, que dice cuando días cuando tus enemigos, Yamín cuando tus oye bien, Yamín cuando tus oye bien, o días cuando tus enemigos. Estamos hablando de Jerusalén. Recuerda que el Señor entra a Jerusalén, estando entrando allí cerca de Jerusalén, llora sobre la ciudad y le dice: oh, si conocieses el día de tu visitación, o tu día. Amén. Dice: Das in Hayom Haseh. Y hoy vamos a estar entonces tocando el punto E, que es Yamín cuando tus oyevim, días cuando tus enemigos, bendito el nombre del Señor. Y vamos a mirar lo que dice allí en el versículo 43 y 44, gloria a Dios, que dice de la siguiente manera: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto es interesante. Acuérdate que nosotros ayer hablábamos de cómo cuando el Señor llega sobre Jerusalén y llora sobre ella, bendito el nombre del Señor, cuando le dice cuando Das in Hayom Haseh, si conocieses en tu día, el Señor, ¿por qué lo decía? Porque el Señor es Dios, Yahshua es Dios, Yahshua es Yahweh, Él es el Señor del Señor, es Dios todopoderoso, el Dios hecho carne. Recuerda que la palabra del Señor es clara, allí en el capítulo 9, versículo 6 de Isaías, libro de Isaías, cuando dice Isaías, dice de la siguiente manera, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y hablamos de que el niño nace, pero el hijo ha existido eternamente y para siempre. Y luego empieza a hablarnos de las características
características del hijo que es dado, que nace como un niño. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces hemos visto que nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, vino como príncipe de paz, pero siendo Dios, Dios hecho hombre. Él era 100% Dios y era 100% hombre. 100% Dios porque era Dios, era Dios con nosotros y sigue siendo Dios con nosotros. Ahora no lo tenemos físicamente con nosotros, pero Él está aquí en medio de nosotros. Él dice, donde hubieren 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. De tal manera que Él viene Hamashiach, él viene como Mesías príncipe, de acuerdo no solamente lo que dice Isaías, sino también lo que dice Daniel. Daniel nos habla que el Mesías príncipe vendría y tendría que morir, mas no por sí. Le quitarían la vida, mas no por sí, sino por nosotros. Bendito el nombre del Señor. Por eso, entonces, podemos entender de esta manera que Hamashiach es Dios, Hamashiach es Yahweh, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la escritura tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah. Entonces nosotros tenemos que poder entender que Hamashiach tenía que venir sobre la tierra, redimir a las naciones. No venía solamente a redimir a Israel, sino a redimir a las naciones, volverlos a la presencia del Señor, cumpliendo lo que estaba escrito allí en el libro de Bereshit o libro de Génesis. Entonces viene el Señor, Él viene, redime y entonces podemos ver que cuando Él llega a Jerusalén, Él llega a Jerusalén ¿con qué propósito? A cumplir lo que está escrito de él sabía lo que iba a acontecer porque él tenía conocimiento de todas las cosas, él tenía da'as, conocimiento de todas las cosas, él es Dios y seguirá siendo Dios aunque no esté ahora con nosotros. Ahora, era hombre porque nació de una mujer, porque tomó la naturaleza humana, él fue hombre, él sintió como hombre y vivió como hombre y sufrió como hombre, porque como hombre tenía que vencer a Satanás, a Satán, al enemigo de nuestras almas. Recuerda que la muerte, como la muerte entró al hombre, entró por un hombre, así la restauración, la vida entró también por un hombre. O sea que esto lo tenemos claro, tenemos que tenerlo claro. La palabra del Señor dice que Yahshua es el postrer Adán, es el postrer Adán, acuérdate, el último hombre. Es aquel que tendría, porque es el que fue, el que es y el que vendrá. Ahora bien, bendito sea el nombre del Señor. Aquí encontramos entonces que nuestro Señor Jesucristo, Remelech, a Yeshua Mashiach, llega a Jerusalén ahí cerca de Jerusalén, llora sobre ella y dice, si conocieses en este tu día, das en Hayom Haseh. Ahora también entonces encontramos que allí dice Yamin cuando tus oyedin días cuando tus enemigos. Interesante, el Señor, hemos tomado, ayer la enseñanza le enseñamos de que el Señor conoce nuestro corazón, así como el Señor lloró sobre Jerusalén, también llora sobre nosotros, porque Él ve cuál es nuestro fin si nosotros no nos arrepentimos, no hacemos teshuvá y nos volvemos nuestros ojos hacia el Señor. Ahora, aquí dice Yamín cuando tus Yamín, días cuando tus enemigos. ¿Qué iba a pasar? El Señor llora sobre Jerusalén y le dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodarán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán. Amén. Iba a venir el día, no era el momento de que tendría que venir. Ellos no quisieron, el Señor mío que lo dice allí llorando sobre Jerusalén cuando dice Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no hiciste.
O sea que ayer hablábamos de Jerusalén como una ciudad muy religiosa. Jerusalén ha sido una ciudad muy religiosa desde la antigüedad. Siempre ha sido una ciudad de religiosa, de que de allí es donde está la silla del juicio, allí es la ciudad del gran rey, es la ciudad que el Señor escogió para sí. Pero más que espiritual, es una ciudad religiosa, es una ciudad de mucha religiosidad, donde la gente se viene, ¿cómo podríamos decirlo? Está aquellas personas legalistas, el legalismo se encierra en Jerusalén y esto ha sido desde tiempos antiguos y el Señor lo sabía. Por eso esta gente, estos legalistas, siempre rechazaron a los profetas, estos legalistas siempre rechazaron a los que le fueron enviados, los apedrearon, los aserraron, no los quisieron escuchar. Podemos recordar la historia de los profetas, por ejemplo, Jeremiah, cuando él vino y ellos le decían, háblanos, dinos qué Dios te dice, y cuando él daba la profecía decía, mientes, Dios no ha hablado a través de ti, y siempre fueron enemigos, no solamente de Jeremiah, sino de muchos otros profetas, siempre lo rechazaron. Allí, ¿en donde? En Jerusalén. Ahora el Señor dice, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Era una palabra profética que el Señor estaba dando sobre Jerusalén. Jerusalén iba a ser invadida, iba a ser derribada, iba a ser destrozada, por así decirlo, y fue algo que esa profecía es una profecía que nosotros sabemos a ciencia cierta, históricamente, no necesitamos, no nos lo dice la Biblia, es interesante, la Biblia no nos dice en qué día fue destruida Jerusalén, pero históricamente nosotros sabemos que en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai Yahshua, Hamashia, vino un hombre llamado Tito, que luego vino a ser emperador. Él vino, él sitió la ciudad, quemó a fuego, la derribó y no dejó piedra sobre piedra que no fuera derribada. Era interesante, es interesante entonces que podamos nosotros entender que el Señor Jesucristo era más que un profeta, que nuestro Señor Jesucristo era más que un profeta y él es el Hijo de Dios y o Dios, el Hijo, el que habitó entre nosotros. Y viene y dice, él está hablando, llora sobre Jerusalén. ¿Por qué razón sobre Jerusalén? Sabemos que volvemos al punto, Jerusalén es una ciudad religiosa, una ciudad de mucha religiosidad, pero que fue la ciudad y es la ciudad que Dios escogió para sí, para habitar en ella. Allí fue donde fue levantado el Beis Hamikdash. Allí fue donde el templo del Señor se levantó, fue levantado por Salomón. Y allí fue donde el Señor hacía el llamamiento. Es interesante que esta palabra, este libro llamado la Biblia, nombre a Jerusalén por todos lados. Es un libro que muestra cómo Jerusalén es el centro de atracción de la fe judía y la fe cristiana o mesiánica. Entonces, importante, el Señor nos habla cuando le dice que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. También encontramos allí cuando el Señor está allí en Mateo 24, cuando vienen los talmidín o los eslijín de Hamachía y le dicen, Señor, mira, qué hermoso, qué hermosas edificaciones, porque es que el templo de Salomón era, o el templo de Herodes en este caso, era una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Y el Señor los mira y les dice, ¿veis todas estas cosas en Jerusalén? Dice, de cierto, digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y hoy por hoy nosotros, cuando nosotros miramos,
por ejemplo, en cuanto al templo de Jerusalén, el Señor, nosotros sabemos que del templo no quedó una sola piedra sobre piedra que no fuera derribada. El templo fue totalmente destruido. Hoy por hoy nadie podría decir esta piedra perteneció al templo de Jerusalén. Bendito el nombre del Señor, bendito el nombre del Señor. Si en alguna circunstancia antropológicamente, cuando los antropólogos encuentren quizás una piedra y puedan decir esta piedra perteneció al templo, bendito el nombre del Señor, pero no pueden decir esta piedra es parte del templo. Podrán decir perteneció, pero no pueden decir está desde el tiempo de Herodes, sino porque quedó totalmente destruida. Quizás, bendito el nombre del Señor, más adelante los arqueólogos puedan encontrar una piedra que puedan decir esta piedra perteneció al templo. Por ahora no lo hemos visto, no lo hay, gloria a Dios, hay un muro que nosotros conocemos como el muro de los lamentos o el muro de las lamentaciones o como lo conocen en el pueblo de Israel, el Cotel, ese Cotel donde el pueblo de Israel, los judíos, los practicantes judíos, del judaísmo van allí a orar y no solamente los judíos, allá va gente de todas las naciones a orar ante un muro que se llama el Cotel, bendito el nombre del Señor, gracias al Señor por aquellas personas que pueden ir al Cotel a orar, pero es más un sitio, volvemos al punto, es más una religiosidad de los seres humanos que de las por lo menos las dos grandes religiones como es el judaísmo y el cristianismo, donde van allí a ese muro a orar y allí van y llevan sus papelitos y ponen sus papelitos y oran. Pero este muro, mi amado hermano, este muro nunca fue parte del templo de Jerusalén. Este muro era simplemente un muro de contención, un muro como de protección que protegía al templo, pero nunca perteneció. Es más, el muro está, cuando tú vas ahora al muro, el muro está en la parte de abajo del monte y el templo o el Beit HaMikdash estaba construido en el monte del templo, donde seguramente donde va a ser construido nuevamente el Beit HaMikdash, donde los judíos van a estar alabando y glorificando al Señor y exaltando al antimesías, que será quien levante este templo, porque ellos dicen que será el Mesías mismo quien levante el templo del Señor. El Mesías levantó el templo, eso lo podemos nosotros estar muy seguros. Hamashiach ya vino y levantó el templo. Él dijo, el destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Era el templo de su cuerpo del cual él estaba hablando, pero él construyó el templo. La Biblia dice que nosotros somos casa del Dios viviente, somos templo del Espíritu Santo, de la Ruach HaKodesh, somos el Beit HaMikdash, hecho no con piedras muertas, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo, somos hechos, el templo que Hamashiach levantó es un templo hecho con piedras vivas, conforme lo dice allí el apóstol Pedro, cuando él dice, allí dice que edificados sobre Hamashiach, la piedra es desechada por los edificadores, pero para Dios escogida y preciosa, y nosotros como piedras vivas edificados sobre él. O sea que ese templo realmente ha sido edificado, pero ellos le están esperando un templo físico y vendrá el antimesías quien levantará el templo físico. Y es interesante, allí será cuando converjan no solamente el judaísmo, sino que convergerán todas las naciones de la tierra, las grandes religiones llamadas abrahámicas, que es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, convergerán todos juntos allí en una supuesta
perfecta paz, donde cada uno alabará a Dios a su manera. Los musulmanes que están allí, ellos están en el monte del templo, adorarán a Alá, al Dios de ellos. Los judíos estarán adorando a Yahweh y los cristianos estarán adorando supuestamente a nuestro Señor Jesucristo. Estarán allí, pero el verdadero creyente, mi amado hermano, el verdadero creyente no estará allí. ¿Por qué razón? Porque cuando este templo se levante, gloria a Dios, entonces es posible que nosotros lo veamos, pero será cuando venga el Señor Jesucristo a arrebatar su Keila, su iglesia. Posiblemente vamos a estar viendo la construcción de ese templo y quizás muchos podrán ir allá a ese templo. Pero quiero decirte una cosa, aquí el Señor estaba llorando sobre Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque no conocieron el día de su visitación, no conocieron el tiempo cuando vino el Mesías. Recuerda que el Señor dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué era lo suyo? ¿A qué venía Hamashiach? ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo a Israel? A redimir al pueblo de Israel, definitivamente. Él dice, le dijo a la mujer sirofenicia de nación, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Cuando esa mujer le decía: Señor, sana a mi hija que está gravemente enferma, el Señor, esa fue lo que el Señor dijo. ¿A qué vino? A salvar primeramente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Por qué las ovejas perdidas del pueblo de Israel? Porque las ovejas perdidas del pueblo de Israel eran o sea, el pueblo de Israel era el pueblo en el cual el Señor había depositado su palabra. El pueblo de Israel había sido el depositario de la Debar de Hachel, la palabra de Dios. Ellos habían recibido la Torá, ellos habían escuchado la palabra de los Nabiín, ellos estaban ahí escuchando esta palabra, la conocían, pero estaban como hoy en día aún en su religiosidad, no entendiendo la palabra, están sacando cábalas de aquí para allá. Bendito el nombre del Señor, porque es importante, pero nunca han podido entender que el Mesías tenía que venir como príncipe de Israel y redimir a la humanidad con el sacrificio que él hizo allí en el Gólgota, donde vertió su preciosa sangre. Allí en esa cruz del Calvario, él vertió su preciosa sangre para redimir a todo aquel que creyese en él, a todo aquel que le recibiese. La palabra del Señor, volvemos al punto allí en el libro o el Evangelio de Juan, de Yohanan, capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo, a redimir vino, y los suyos, en las ovejas perdidas del pueblo de Israel, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, judíos como goyim, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es bien interesante. Mira lo que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Es por la voluntad de Dios. Volvemos entonces, ¿a qué vino el Señor? A redimir. ¿Por qué iba a venir destrucción sobre Jerusalén? Porque iba a ser sitiada, por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación, cuando Hamashiach vino a redimirles. El Señor, la ciudad tendría que ser destruida definitivamente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era un pueblo sedicioso, no estaban de acuerdo con estar bajo el yugo romano. Nadie está de acuerdo de estar bajo un yugo de un imperio o de un dictador. No, nadie. Pero ellos estaban esperando, que ellos querían ser libres, y vinieron muchos que creían que era el Mesías porque venían, guerreaban, pero desaparecían.
Y esto sucedió, ellos no estaban de acuerdo, pero ellos no pudieron entender y no han podido entender que la liberación que Hamashia viene a darle al hombre no es una liberación física de un opresor físico. Él vino a darnos a nosotros una liberación espiritual, liberarnos de un opresor espiritual que para muchos no existe. ¿Por qué? Porque creen que el diablo es algo mitológico, pero permíteme decirte que el diablo, la Biblia nos habla de que es real, es el adversario de Dios. Y el diablo, el Señor Jesucristo dice que el diablo es padre de mentira y cuando habla mentira de lo suyo habla. De tal manera que, ¿qué hace? Lo que Satanás necesita, que Satanás necesita es que tú no creas que él exista. Si tú no crees que él existe, no importa que tú creas que Dios sí exista. Pero si tú crees que Satanás no existe, entonces tú no vas a tener cuidado de lo que Satanás está haciendo en tu vida. Pero cuando nosotros tenemos ese conocimiento, sabemos que es un ser espiritual que nos está agobiando, que nos está robando la paz, que nos está robando la salvación, que nos está robando la vida eterna, que es real, que Satán es real, que en el libro de Brechín nos lo nombra como la serpiente que era astuta y por eso la Biblia nos habla en el Brihadachano o en el Nuevo Testamento nos dice que el diablo, el dragón o la serpiente antigua, la cual es el diablo o Hasatán. Este es el enemigo de nuestras almas, es el enemigo de nuestras almas y de esa manera entonces tenemos que nosotros cuidarnos. Por eso el Señor vino a darnos libertad. El pueblo de Israel no conoció el día de su visitación. Si el pueblo de Israel hubiera conocido el día de su visitación, no hubieran estado en esa sedición, no se estaría levantando contra un gobierno humano, sino que hubieran podido entender que Hamachía había venido a darles libertad espiritual. Entonces yo ya puedo entender que en la guerra que ellos tenían que haber luchado era una guerra espiritual. Y eso es lo que ellos tienen que entender. Hay una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual. El enemigo está alrededor de ellos. Pero hay una guerra espiritual. Porque nuestra lucha, dice Pablo, no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. O sea que tenemos que tener claro que hay un enemigo de nuestras almas y es el que nos quiere robar la bendición, nos quiere robar la salvación y no quiere que nosotros aceptemos a Jesús de Nazaret como Hamashiach, como el Cristo de la gloria. Pero yo te quiero decir una cosa, él vino, dice a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, tanto judíos como gentiles, judíos como goyim, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi pregunta es en este momento, mi amado hermano, ¿tú ya le entregaste tu vida al Señor? ¿Le has recibido, le has podido entender que la libertad que el Señor te está ofreciendo no va más allá de una libertad física, una libertad espiritual? ¿Has podido entender que el Señor no quiere que tú perezcas, sino que procedas al arrepentimiento, que cambies tu vieja manera de pensar, que le busques, que le aceptes como tu único y suficiente Salvador y que Él te dé vida y vida eterna? Si nosotros creemos en Dios solamente para esta vida, somos los más dignos de consideración. Si después de la muerte no hay nada, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero, si después de la muerte tenemos que comparecer ante la presencia de Dios para ser juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas, entonces temamos. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Un Dios
de misericordia, de amor, un Dios que dio lo que más amaba para transformar tu vida y para hacer de ti una nueva criatura y darte a ti salvación. Si tú rechazas, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, si tú rechazas en este momento el regalo que Dios te está dando, que es la salvación a través del sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech, Adonai Yahshua HaMashiach, te puedo garantizar que estás rechazando la salvación y la vida eterna. Quizás vayas al, tribunal, al gran juicio del trono blanco porque tendrán que ir aquellos que no lo reciban. Y allí tendrás que dar cuentas a Dios y no podrás decir: a mí nadie me predicó, a mí nadie me habló, a mí nadie me dijo que Jesucristo había venido para salvar mi vida, que Rebemelech, Adonai Yahshua Mashiach había venido para hacerme una nueva criatura y darme vida eterna. Solamente tenemos dos esperanzas: la esperanza de vida eterna con el Padre o la esperanza de vivir eternamente alejados de Dios, el Padre, de Elohim, en un lugar llamado el lago que arde con fuego y azufre, la cual es la muerte segunda, donde el fuego, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esa decisión la tomas tú. Yo solamente te comparto el mensaje de la palabra y tú decides si le recibes o no le recibes, si lo recibes o lo rechazas. Si tú en este momento crees que Jesucristo es el Señor, que Remelech Adonai Yeshua Hamashiach es Adonai y que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Pero tienes que confesar con tu boca que Él es el Señor y recibirlo en tu corazón. Si no lo has recibido, yo te invito a que hagas una oración de fe en esta noche, pidiéndole al Señor que entre en tu corazón y cambie tu vieja manera de vivir. Simplemente tienes que decirle en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi pecado, limpia mis rebeliones, cambia mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender en este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, tres recomendaciones quiero darte antes de terminar. Si has hecho una oración como esta, ten la certeza que el Señor ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. Ahora, tres recomendaciones que quiero darte es: número uno, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para darte una respuesta a tu necesidad allí en ese momento. Número dos, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Número tres, busca un lugar donde congregarte. Un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú, eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tiempo de una palabra edificada, la de Baruch Hashem. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Yo barejeja Adonai bismereja, ya era Adonai panab eleja bijuneja, Yisa Adonai panab eleja beyashem leja shalom. Y será hasta la próxima ocasión, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado en este programa de meditación de la palabra. Bendiciones.